Señor y Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque tú eres bueno y tú eres santo, Dios, porque tú, Señor, tienes el control de todo, Señor, en cuanto a nosotros se refiere, Señor. Padre, porque tú conoces los tiempos y los momentos en nuestra vida, Señor. Padre, por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Oh Dios, permite, Padre, que esta palabra que tú traes, Señor, para nuestra vida hoy, Señor, pueda ser, Señor Dios, ese punto, Dios, de partida que ocupamos, Señor, que pueda ser, Señor, esa mano, Dios, que necesitamos para caminar, Señor. Dios, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú bendigas, que tú ordenes, Señor, nuestro caminar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, Padre, a través de la palabra el día de hoy, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu palabra, Señor. Bendecimos de igual manera, Señor, cada persona que nos está escuchando el día de hoy, Padre. Bendice su vida, bendice su corazón, Padre. Bendice su familia. Oh Dios, que cada necesidad, Señor, que haya en sus corazones, Señor, pueda ser, Señor, puesta delante de ti, Dios, para que tú suplas, Señor, para que tú llenes, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, dice tu palabra, Señor. Por eso te bendecimos hoy, por eso te llenamos, Señor, de honra y gloria, Padre, para que tú habites en nuestra familia, para que tú llenes, Señor, nuestro hogar con tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, no queremos nada más que tu presencia en nuestra familia, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, porque tú, Señor, tienes el cuidado de todo, Padre. Gracias, Señor, te bendecimos. Bendecimos tu nombre y bendecimos, Padre, el propósito que tú tienes para nosotros cada día. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Hermanos, les bendigo esta noche, bendigo este momento en el que podemos estar reunidos una vez más delante del Señor, delante de su presencia. Ponemos nuestra vida en sus manos para que lo que podamos hablar el día de hoy pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Hoy vamos a tomar un tema y vamos a desglosarlo, vamos a hablar sobre este punto que quizás para muchos fue algo que vivió solamente el apóstol Pablo, pero hoy vamos a hablar y el tema de hoy se llama el aguijón de Pablo. ¿Será que nos es necesario a nosotros? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que nosotros necesitamos tener una marca en nuestra vida? Nosotros necesitamos caminar. Pues hoy vamos a hablar acerca de eso. Amén. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque estamos viviendo un tiempo donde las personas viven al extremo, ¿verdad? Las personas sin Cristo en este tiempo están viviendo en un extremo, y es que algunos piensan que Satanás no existe, que Satanás no tiene poder, que Satanás no tiene autoridad, que Satanás no hace cosas para golpearnos, que Satanás no usa personas para traer maldiciones, ¿verdad? Y piensan que Él no está ahí, ¿verdad? Y que Él no tiene ese poderío. Muchos toman a Satanás o toman a Dios como un juego. Y usted oye personas sin Cristo, personas que no entienden el amor de Dios y usan como un argur las palabras. Y usted oye cuando alguien dice algo y dice: yo reprendo, yo corto, yo anulo eso, yo lo corto. O dicen al contrario: uy, yo desato bendición, o yo lo bendigo, y son palabras que se usan sin sabiduría, son palabras que se usan para cualquier cosa. Compran un billete de lotería y dicen: yo lo bendigo. Alguien va a ir a robar, va a ir a asaltar y dicen: Dios guarda lo que no lo maten, Dios guarda que no lo agarren. Dicen:
las personas cuando saben que alguien anda en malos pasos. Las mamás, en lugar de orar, Señor, confronta a mi hijo que no ande en esa forma de vida. Confronta a mi hijo que pueda ver lo que tú quieres para él. Aparta a mi hija de esa persona que no le conviene. Bendice esas relaciones, bendice sus caminares que no les llevan al Señor, que no les bendicen delante de Dios. Yo no puedo bendecir algo que sé que no es bendito delante de Dios, porque la palabra me dice que si yo ando con un yugo desigual, eso Dios no lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque no van a caminar como Dios quiere que caminen, no van a bendecir a Dios y no van a traer levantamiento a su vida y a su familia. Entonces nosotros no podemos bendecir algo que está mal. Pero pensamos que Satanás no tiene poder, que simplemente está Dios y declaramos y le ordenamos a Dios bendecirnos y Dios tiene que bendecirnos. O están las otras personas que piensan que Satanás tiene el control, el poder y el dominio del mundo. Y que todo lo que se mueve es por culpa de Satanás. Y mi hijo está mal porque Satanás lo tentó. Y a aquel le está yendo mal porque quizás una bruja le echó una brujería. Y aquel otro porque Satanás se metió. Y aquel otro porque aquel espíritu que se mueve. Hermanos, las dos cosas en cierta forma son ciertas. Ni Satanás tiene todo el poder, ni Satanás es un ente inexistente, un ente de ficción. Satanás existe, Satanás quiere destruirnos, Satanás quiere atarnos, pero también existe Dios y Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros no nos podemos ir a ninguno de los dos extremos. Es que yo oro y voy y hago las cosas y Dios está obligado a cubrirme porque Satanás no se mete con Dios. Entonces yo voy a salir en la madrugada, voy a ir a pasear, voy a ir a andar con amigos, voy a ir a hacer cosas indebidas. Y ya oré y ya yo declaré que Dios me cubre y me guarda y Dios está obligado a cubrirme y a guardarme. Pues hay un límite, entre una y otra cosa. Podemos ver que no todo es culpa de Satanás. Podemos ver que Satanás no controla todo. Podemos ver que los demonios no están ahí para controlar el mundo. Amén. Pero también tenemos que entender que Dios todo lo ve, que Dios todo lo hace y que Dios es un Dios perdonador y un Dios restaurador. Muchas veces pensamos que Dios solamente está allí en el cielo sentado en su trono mirando lo que sucede y diciendo aquel hizo mal y va a ser castigado, aquel hizo mal y ya perdió mi gracia, aquel hizo mal. Y no, vamos a hablar hoy, antes de entrar en ese aguijón, antes de hablar de ese aguijón de Pablo, antes de hablar de esa cosa que detenía a Pablo muchas veces, vamos a hablar de quién es Dios. La palabra enseña y vamos a ir a Daniel 2:21, dice la palabra, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Podemos ver que la palabra nos habla que Dios creó, que Dios crea, pero que también Dios gobierna esa creación. Amén. Dios no está solamente allí sentado en su trono viendo cómo nosotros nos destruimos entre nosotros, cómo nosotros tratamos de salvarnos de alguna manera. No, Dios tiene una participación muy importante en nuestra vida. Amén. Dice también la palabra, vamos a ver y vamos a declarar a los aires varias manifestaciones de Dios sobre nuestra vida. Amén. Dice Primera de Samuel 2:6, dice, Jehová mata y él da vida,
y Él hace descender al Seol y hace subir. Amén. ¿Qué quiere decir esta palabra en 1 de Samuel 2:6? Que Dios da y Dios quita. Dios aflige, pero Dios exalta. Eso no es para todos. Hay algunos que tienen que ser afligidos, hay algunos que tienen que ser golpeados, hay algunos a los que se les tiene que quitar cosas. Y no estoy hablando de solamente gente inconversa, gente que Dios tiene que castigar, no. Hay personas que tienen que serle quitado alguna cosa o alguna persona de su vida, o tiene que ser quitado algo que le está afligiendo para que pueda volver su rostro a Dios, para que pueda volver a entender que Dios es su Dios y que Dios está ahí para bendecir su vida y que Él no depende de esa casa, que Él no depende de ese carro, que Él no depende de ese trabajo. Muchas veces nuestra estabilidad está en esas cosas, hermanos. Nuestra estabilidad está en lo que tenemos y nuestra estabilidad está en lo que vivimos. Y no entendemos y no recordamos que nuestra estabilidad está y debe de estar siempre en Dios. Amén. Creemos que cuando alcanzamos una posición o cuando alcanzamos algo que pueda darnos estabilidad, ya no necesitamos a Dios en nuestra vida. Quizás con estas palabras usted puede ir viendo cuál era la necesidad de ese aguijón en la vida de Pablo. Amén. Dice el libro de Job 5:18, dice, porque Él es quien porque Él es quien hace la llaga y Él la venda. Él hiere y sus manos curan. Podemos ver cómo Dios hace procesos en nosotros que sentimos que nos golpean, que sentimos que nos hieren, que sentimos que nos lastiman. Dice la historia de lo que es un pastor, ¿verdad? Un pastor natural de ovejas. Dice que cuando la oveja es mal portada, o cuando la oveja, no es obediente a su voz, el pastor viene y suelta su pierna, él disloca su pata, la quiebra aparentemente, para que la oveja no pueda correr como quisiera correr, para que la oveja no sea parte del rebaño. Y el pastor toma esa oveja y se la pone en su hombro. Y la oveja empieza a escuchar la voz del pastor. Y es lo único que escucha, la voz del pastor. Cuando el pastor habla, ella es la primera que lo escucha. ¿Por qué? Porque está cerca de su oído, está cerca de su voz, está cerca de su corazón. Ella aprende a escuchar y ella aprende a entender que su lugar es cerca del pastor, que su lugar es donde el pastor la llame, que la voz que ella tiene que escuchar es la del pastor. Y cuando pasa un tiempo, Él viene y Él vuelve a acomodar esa coyuntura, Él vuelve a acomodar esa patita de esa oveja. Y ella comienza a caminar escuchando la voz del pastor. Muchas veces Dios tiene que quebrantar en nosotros cosas. Muchas veces Dios tiene que provocar llaga en nuestras vidas para pasar un proceso de aprendizaje, para que nosotros podamos oír la voz de nuestro pastor, para que nosotros podamos llegar delante de Él. Entonces, Dios hiere, pero no es porque castiga, es porque nos procesa, para que nos ordenemos a su voz, para que entendamos hacia dónde Él nos lleva y hacia dónde Él quiere que nosotros caminemos. Amén. Dice el otro versículo, está también en Job, y es Job 1:21. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremenda estas palabras. Job tenía una estabilidad total. Job era un hombre de Dios. Job era un hombre que amaba a Dios. Job era un hombre que era temeroso de Dios. Era un hombre apartado del mal, dice la palabra.
Sin embargo, cuando Satanás vino y pidió un proceso en él, Dios le permitió a Satanás tocarlo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene autoridad, porque Satanás tiene poder, porque Satanás vino y tentó a Dios para que le diera permiso de tentar a Job. No, porque Dios necesitaba que Satanás entendiera quién era Job. Porque Dios necesitaba que la gloria de él se manifestara en Job. No porque él creía que Satanás iba a salirse con la de él, no, Dios conocía el corazón de Job. Dios no necesitaba conocer el corazón de Job. Pero Job necesitaba pasar un proceso de crecimiento. Job necesitaba pasar un proceso donde él entendiera cómo ser buen administrador de lo que Dios le había dado. Y después de que Job vivió ese proceso, Satanás se apartó porque entendió quién era Job, porque entendió cuál era la autoridad que Dios tenía a través de Job. Amén. Entonces podemos ver ahí en Job un Dios que desde el principio ha sido nuestro proveedor. Dice que desde que nació, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Porque nosotros nos atamos, nosotros peleamos por lo que no tenemos en esta vida, nosotros nos afanamos, nosotros lloramos porque no tenemos, pero no recordamos que todo cuanto tenemos ha sido proveído por Dios, ha sido dado por el Padre. Amén. Porque incluso los que tienen una vida estable y los que pueden llamarse que nacieron en una cuna de oro y que tienen toda la provisión, en un cerrar y abrir de ojos, eso se pierde, si así Dios lo quisiera. Eso no es algo estable, eso no es algo permanente. Amén. Podemos ver que dependemos de Dios cada paso de nuestra vida, cada paso de lo que vivimos. Amén. Entonces, ¿qué quiero yo enseñarles con esto que yo les acabo de hablar? Bueno, que tengamos un panorama de quién es nuestro Dios, de que podamos entender quién es nuestro Dios en este mundo. No es el Dios que está en el cielo, el Dios que está sentado en el trono, el Dios que muchas veces pensamos que tiene un juego de ajedrez y que nos mueve como muñecos para acá y para allá y para donde a Él se le antoja. No, Él es parte de nuestra vida, Él es parte de nuestro diario vivir. Él está allí con nosotros, Él llora con nosotros, Él ríe con nosotros, dice la palabra. Él tiene una vida conjuntamente con nosotros, amén. Él es el Dios que es parte de esta creación. Ahora, ¿qué quiero decirle yo a usted cuando le digo que Dios tiene el control de toda la creación? Que Dios tiene el control de usted y que Dios tiene el control de mí. Pero más aún, Dios tiene el control del mismo Satanás y de los mismos demonios que están en el infierno y que andan en esta tierra creyéndose que pueden tener el control y que pueden destruirnos. Amén. Entonces, Dios tiene el control inclusive de las tribulaciones y sufrimientos que usted y yo podamos estar viviendo en este momento. Muchas veces oramos y le decimos: Dios, pero es que usted no ve lo que yo estoy viviendo. Dios, pero es que usted no entiende lo que yo estoy pasando. Dios, es que mírame. Dios, vuelve tu rostro y me miras. Dios, ¿dónde estás? Dios sabe dónde está, ahí a la par suya, en ese proceso. Está ahí junto a usted, viendo a ver cómo usted vuelve su rostro y le dice: Satanás, yo creo que Jehová Dios quitó y que Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, pero igual yo voy a alabar su nombre a pesar de la situación que yo esté viviendo. Si en la abundancia le bendije, le voy a bendecir en la escasez. Amén.
Ese es el Dios que nosotros tenemos que entender, amén. El Dios que es soberano sobre nuestra aflicción, pero el Dios que es soberano sobre nuestra esperanza. El Dios que se manifiesta cuando nosotros tenemos, pero el Dios que se manifiesta aún más cuando no tenemos. Ese Dios, el Dios de la sobrenaturalidad, el Dios que hace las cosas de donde no hay, el Dios que hace las cosas de donde no existen, ese Dios, el Dios que no llegó a este mundo como llegamos usted y yo, y ya habían casas, y ya había una mamá, y había un papá, y había una estabilidad, y había un lugar que nos cuidara, que nos protegiera. No, es el Dios que un día se paró de su trono y vio que había una tierra desordenada y vacía. Pues es el mismo Dios que se para hoy y ve que hay una tierra desordenada, aunque no está vacía, pero está desordenada. Y así como Él ordenó esa tierra, y Él le dijo a las aguas de aquí no pasan, este es su límite, usted de aquí no pasa. Usted ha visto cómo el agua llega hasta ese límite y respeta el límite que Dios le puso. Ese mismo Dios que le puso límites al agua, es el mismo Dios que desde el principio, no hoy, desde el principio le puso límites a Satanás. Desde el principio le dijo a Satanás, tú no vas a hacer lo que tú quieres, tú no te vas a mover como a ti te plazca, tú te vas a ir porque tú no vas a tocar mi creación, tú no vas a tocar mis adoradores, tú no vas a tocar mis hijos. Y ese principio y esas palabras que Dios le dijo a Satanás un día en el cielo, rigen el día de hoy sobre tu casa y sobre mi casa. Amén. Si su presencia está en tu casa, si tu Dios es Jehová, Satanás no tiene nada que hacer en tu casa. Satanás no tiene nada que hacer en tu familia. Satanás no tiene nada que hacer en tu vida. Tú me dirás, bueno, pero es que en mi casa nadie quiere obedecer a Dios. En mi casa nadie quiere buscar de Dios. Bueno, pero dice la palabra que tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, si en tu casa, en esta casa, reina el Espíritu Santo, si tú eres hijo, si tú eres hija, sabes, Satanás tiene un límite y Satanás sabe hasta dónde puede llegar a tocarte y Satanás sabe hasta dónde puede llegar a tentarte. ¿Sabes hasta dónde? Hasta donde Dios se lo permita. Amén. Podemos entender que Dios controla todo. Podemos interpretar que ese todo envuelve nuestro sufrimiento, envuelve inclusive nuestro aguijón. Amén. Dice la palabra que Dios puso un aguijón en Pablo. Y hay un propósito en todo lo que Dios hace en nuestra vida. Hay un propósito en todo cuanto Dios mueve en nosotros. Amén. Ahora vamos a entrar en el punto de partida. ¿Cuál es ese aguijón? ¿Cuál era ese aguijón? Todo el mundo quiere saber cuál era el aguijón de Pablo. Todo el mundo dice, bueno, el aguijón de Pablo era una enfermedad, no, el aguijón de Pablo era espiritual, no, el aguijón de Pablo era esto, no, el aguijón de Pablo era una situación, no, el aguijón de Pablo era qué sé yo, un pecado que le afligía, un pecado que tenía ahí escondido. El aguijón de Pablo, ¿cuál era ese aguijón? Usted sabe que Dios es sabio y Dios nunca le permitió a Pablo hablar sobre ese aguijón. Dios nunca le permitió al apóstol Pablo decir cuál era el aguijón que afligía su carne. ¿Por qué? Porque el aguijón de Pablo era uno, pero no es el mismo que le aflige a usted, no es el mismo que me aflige a mí, no es ese mismo aguijón que está ahí, que yo le digo que es como un timbre que está en nosotros, que cuando Dios necesita apretar ese timbre para decirnos
Estás mal para decirnos, estás caminando mal para decirnos, esto no me agrada. Es ese timbre de precaución, ese timbre de que cuando usted entra a una tienda, usted ve que la tienda está vacía y cuando usted pasa a la puerta empieza a sonar una música o un sonido y alguien aparece. Alguien se pone alerta porque alguien pasó ese límite. Amén. Y el aguijón de Pablo es como ese timbre que está en esas puertas, que está en nuestra puerta espiritual, para que cuando alguien quiera pasar, cuando algo quiera venir y pasar ese límite que Dios marcó en nuestra vida, o cuando nosotros mismos queramos pasar ese límite que Dios ya marcó en nosotros, ese timbre suena. Ese timbre viene y dice, hay alguien que está queriendo pasar. Hay alguien que está queriendo tomar lo que no debe tomar. Amén. Por eso el apóstol Pablo nunca dijo cuál era ese aguijón. Nunca dijo qué era lo que le estaba aconteciendo. Amén. Pero podemos afirmar que ese aguijón o esa condición que afligía al apóstol Pablo lo podemos identificar como una experiencia con Dios, una experiencia de Pablo con Dios para marcar esos tiempos, para recordarle quién era él, para recordarle que él no tenía ni que subir ni que bajar en su ego, para que él no se enorgulleciera, para que él no se enalteciera. Amén. Podemos identificarlo como un clamor que no podía ser removido en él. Porque si ese clamor, ese dolor, ese golpe que estaba allí recordándole hubiera sido movido, él hubiera perdido el norte, él hubiera cambiado, porque ya no había algo que le marcara, ya no había algo que llegara a él diciéndole, Pablo, estás haciendo las cosas mal, Pablo, te estás enorgulleciendo. ¿Por qué? Porque si podemos ver el libro de las cartas paulinas, las cartas que él escribió, son una inspiración para el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Y eso podía traer en nosotros un orgullo falso. Eso podía haber crecido en él. Ese orgullo que él tenía anteriormente, el orgullo que tenía cuando era Saulo, de que él tenía la autoridad, de que él decía, este no agrada a Dios y yo lo mato. Este habló contra Dios y yo lo quito del camino. Este no está diciendo lo que la ley dice que diga y yo lo apedreo. Había un orgullo en él, había una prepotencia. Amaba a Dios, sí, amaba a Dios. Caminaba por Dios, sí, caminaba por Dios. Pero él pensaba que él tenía la justicia de Dios en su mano. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos la justicia de Dios en nuestra mano. Creemos que podemos juzgar a aquel y podemos juzgar al otro y podemos juzgar nuestra propia vida y podemos decir, es que yo estoy bien en Dios, es que yo oro, es que aquel pasa lo que pasa por... No, tenemos que ver y tenemos que clamar, pero tenemos que entender que hay tiempos para corregir y que yo como autoridad de Dios, que yo como embajador del Señor pueda corregir a una persona, no quiere decir que yo esté juzgando a esa persona, que yo venga y señale a esa persona. Una cosa es corregir con amor, una cosa es hacer ver a esa persona que está cometiendo errores que le van a llevar al pecado o que está cometiendo pecados que le van a llevar al infierno, y otra cosa es juzgar a esa persona. Amén. Yo tengo que aprender a caminar correctamente delante del Señor. Vamos a ir a 2 Corintios 12:7. Amén. Y vamos a entrar, vamos a hablar sobre para qué era ese aguijón, qué propósito tenía ese aguijón en Pablo. Amén. Dice la palabra, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Dice, el propósito del aguijón no era para que Pablo no se envaneciera, era para que Pablo no se enorgulleciera. Pero muchas veces nuestros aguijones en nuestra carne es para que nosotros nos impulsemos más bien, para que nosotros caminemos, para que nosotros nos acordemos que a quien tenemos que recurrir y a quien tenemos que buscar es al Padre. Amén. Por eso hemos visto hoy que hay dos lados, dos propósitos que tiene este aguijón. Amén. El primero es el negativo, el que no permite que nosotros entremos en un estado negativo con Dios, el que no permite que entremos en un estado de orgullo, en un estado de sentirnos prepotentes, en un estado donde nos va a mantener con humildad, donde nos va a mantener como unas personas correctas delante de Dios, sabiendo que no nos podemos levantar y que nuestro ego no puede crecer más que Dios en nuestra vida. Amén. Y está el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Bueno, que ese aguijón era un instrumento para que el apóstol Pablo santificara a Dios, para que él mismo se santificara para Dios. Amén. No solamente es adorar, no solamente es bendecir, no solamente es tomar tiempos de adoración y empezar a orar y adorar al Señor y decirle cuán grande es Él y lo maravilloso que es Él y lo grande que Él puede manifestarse en nuestra vida, porque eso Dios lo sabe. Pero Dios quiere que nosotros nos santifiquemos en Él, que nosotros busquemos la santificación en Dios, que nosotros cada día busquemos la forma de ser santos, de ser hijos dignos de Dios. Amén. Hay hijos que no son dignos. Hay hijos que los padres los tienen y que los padres los aman y que los padres los cuidan y que los padres los mantienen porque son los padres. Amén. O sea, no hay otro, no se puede decir otra causa. Los cuidan y los mantienen y los protegen porque son los padres, porque es una obligación de padre. Pero hay unos hijos que son orgullo. Hay unos hijos que los padres se llenan su boca de orgullo cuando dicen, este es mi hijo, esta persona yo la traje a este mundo, esta persona yo la eduqué. Amén. Entonces nosotros con ese aguijón, con ese timbre que está ahí en nosotros, nos hace santificarnos cada vez más en Dios. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque ese aguijón que está ahí puede ser incluso una tentación permanente, un pecado que ha sido de generación en generación, una decisión que muchos de nuestros familiares tomaron, que son drogadictos, que son alcohólicos, que son homosexuales, que son ladrones, que son personas que han tomado decisiones de volver y hacer las cosas que no deben de hacer. Y ese es nuestro aguijón, Satanás lo va a usar para venir cada día a querer tentarnos, a querer decir, tú eres así, mira aquella persona, tú no eres amigo de esa persona, no, es que a ti te gusta, mira, es que a ti te gusta ese pecado, mira, es que a ti te gusta. Y es un aguijón que está ahí, un aguijón en el cual te va a hacer acercarte más a Dios, te va a hacer venir y decir, Dios, necesito más de ti, Dios, necesito dependencia contigo. Cuando nosotros sentimos esa falta de búsqueda de Dios, cuando nosotros sentimos ese deseo de buscar del Señor, es ese aguijón que está ahí,
que nos hace buscar aún más de Dios, que nos hace amarrarnos del Señor, que nos hace obligarnos a postrarnos, que nos hace obligar nuestra carne a decirle: alma mía, carne, te sujetas a la obediencia de Cristo, porque tú sabes que tu espíritu le pertenece al Señor y tú tienes que obligarte a honrar a Dios. La palabra dice, el salmista David le decía: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, ¿qué era eso? Obligándole a su alma, obligándole a su carne a buscar de Dios. Es que, hermana, es que yo hoy no sentí congregarme. Es que, hermano, yo no sentí orar. Cuando usted no sienta orar, ore el doble de lo que ora cuando siente hacerlo. Cuando usted no sienta congregarse, pues entonces congréguese 3 y 4 veces, si hay culto, 3 y 4 veces. O busque los estudios o los cultos grabados y escúchelos. ¿Por qué? Porque esa es la señal, ese es el timbre que le está diciendo: Dios quiere hablarte, Dios quiere bendecirte, pero Satanás no te quiere dejar. Satanás quiere parar esa bendición. Satanás quiere robar lo que Dios trae para ti. Es ese timbre. Es ese mover, muévete a orar, porque Satanás sabe que Dios ya mandó un mensaje para tu corazón, porque Satanás sabe que Dios ya mandó una respuesta para tu vida, y entonces tú necesitas apartarte. Satanás te dice: apártate. Satanás te dice: qué pereza orar, qué pereza buscar. No le escuches, no escuches a Dios. Duérmete. Y hasta te canta canciones de cuna y tú te duermes y tú no oras. Y es porque el mensajero de Jehová ya venía con la respuesta que tú necesitabas. Y Satanás necesita que tú te apartes para que no escuches esa respuesta. Amén. Satanás te dice: es que qué pereza estar escuchando la prédica así, porque es que si fuera presencial, si estuviéramos en la iglesia, si sintiéramos la presencia del Señor, pero cuando estemos en la iglesia y cuando tengamos el culto presencial, ay, es que qué pereza, está lloviendo y me mojo. Es que si lo hicieran como antes, entonces yo antes lo escuchaba, pero es que ahora tengo que salir de la casa y ya no me da tiempo. Satanás siempre te va a poner algo. Satanás siempre va a usar lo que se mueve alrededor de ti para su provecho. Amén. Entonces, ¿quién es el que pone el aguijón? A resumidas cuentas, ¿quién es el que pone el aguijón? Dice que es un mensajero de Satanás. Pero ¿quién pone ese aguijón en nosotros? ¿Sabes? Ese aguijón, el que lo pone es Dios. Ese aguijón, el que lo permite es Dios. Ese aguijón, el que ordena que llegue a tu vida es Dios. Ese aguijón, el que lo pone ahí como un punto de alerta. Ese aguijón, el que lo pone ahí como un timbre de alerta, es Dios. Dios lo pone allí. Dios pone ese timbre. Pero ese aguijón, el que lo usa para cumplir sus propósitos, es Satanás. Amén. Ahora, es que Dios se equivocó. Dios no sabía que Satanás lo iba a usar. No, Dios sí sabía que Satanás lo iba a usar. Pero Dios sabe que Satanás tiene que sujetarse a su obediencia también. Y Satanás va a usar ese aguijón hasta donde Dios se lo permita, pero hasta donde usted se lo permita. Por eso nosotros tenemos que crecer en Dios. Por eso nosotros tenemos la necesidad de orar. Por eso nosotros tenemos la necesidad de ayunar. Por eso nosotros tenemos la necesidad de leer la palabra. Porque necesitamos saber hasta dónde podemos aguantar ese aguijón. Hasta dónde podemos aguantar que esas cosas vengan. Muchas veces tenemos que aguantarlas. Muchas veces tenemos que reprenderlas. Amén. Vamos a leer la palabra en Colosenses 2:10.
Amén. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Aleluya. Esta palabra, volvámosla a leer, dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es Él? Pues tu Dios, ese Dios que dio la vida por ti, ese Dios que dio su Hijo por ti, ese Dios que ha estado desde el principio de la historia contigo, ese Dios dice, y vosotros estáis completos en Él. Sin Él nosotros no estamos completos, sin Dios no estamos completos. Cuando Dios nos falta, entonces es cuando sentimos angustia, que no hay salida. Cuando Dios nos falta es cuando sentimos que Satanás gobierna nuestra vida. Cuando Dios nos falta es cuando sentimos que no hay paz y que no hay salida en nuestra forma de vida. Amén. Cuando Dios nos falta todo. Amén. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Aleluya. No es solamente la cabeza de los ángeles, no es solamente Dios que va a mandar ángeles guerreros a cubrirnos, porque Satanás tiene tanto poder que nos va a derrumbar, que nos va a deshacer. No. Dios tiene autoridad en esos demonios que nos están atacando. Dios tiene autoridad en ese Satanás que está haciendo guerras y que está haciendo destrucciones y que está trayendo principados a gobernar y a golpear nuestra vida. Dios tiene el control, amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios tiene el control en nuestra vida, nosotros vamos a salir de ese temor, nosotros vamos a salir de esa angustia, nosotros vamos a salir de ese cuidado excesivo donde sacamos a Dios de nuestras vidas para cubrirnos nosotros. Hermanos, si usted puede ver, hoy por hoy las iglesias están a la mitad de las personas, y no por el aforo, no porque no hay permiso de que vayan, no. Yo no sé si usted se ha congregado en estos días en una iglesia presencial. Yo lo he hecho, donde el hermano Ronnie, que es nuestra cobertura, y yo puedo ver que está el aforo de, ¿qué les digo?, 150 sillas, y solo llegan 100 personas. Y las sillas quedan vacías. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos tanto temor, y nosotros tenemos que cuidarnos, y nosotros tenemos que protegernos, y nosotros tenemos que tener la obligación de cuidarnos y de no permitir que nos dañen. Y nos olvidamos de ir y congregarnos delante del Señor. Pero yo tengo que protegerme, porque ya Dios no me protege. Porque ya Dios no me cuida, porque ahora me cuida el alcohol, porque ahora me cuida el jabón, porque ahora me cuida la mascarilla, porque ahora me cuida estar en mi casa con depresión, con angustia, con quebranto, con temor, con llanto. Amén. Ese es el problema cuando nosotros no entendemos quién es nuestro Dios. Amén. Cuando yo no entiendo quién es mi Dios, yo cierro las puertas. Hermanos, déjeme decirle, y los que son de mi congregación saben, que las mayores bendiciones y las mayores glorias del Padre y las mayores reuniones que hemos tenido en bendición han sido en este tiempo. ¿Qué hubiera pasado si a mí me llaman los hermanos de la iglesia y me dicen: pastora, usted puede venir a ministrar a mi casa? Y yo le digo: uy, no, hermanos, porque tenemos que cuidarnos, porque tenemos que protegernos, porque el virus anda suelto, dijo la niña de Facebook. Tenemos que protegernos. Qué miedo, hermanos. No. ¿Qué pasaría
Cuando las personas llaman y me dicen, pastora, ¿puedo ir a que usted ore por mí en su casa? Uy, no, es que no pueden venir a mi casa, porque si vienen a mi casa, eso es contra la ley y salubridad. No. Dios tiene el control de nuestras vidas y Dios no quiere que nosotros detengamos su mano para trabajar para Él por una maldición y por una cosa que se está moviendo en el mundo y siempre se va a mover. Y si esto le funciona a Satanás para detener la iglesia de Cristo, pues entonces el otro mes va a venir otra cosa y el otro año va a venir otra y va a seguir trayendo destrucción y destrucción. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. No, porque nosotros le dimos el permiso de que Él hiciera en nuestra vida lo que Él quería hacer en nuestra vida. Ahora, yo no le estoy hablando a usted de que usted se rebele y que usted haga lo que quiera y que usted vaya y haga cosas que no debe de hacer. No, hay que ser prudentes, hay que guardarnos. Hay algo que sí está sucediendo y es evidente. Pero tenemos que tener el cuidado en Dios. Amén. Hay personas que van a trabajar todos los días. Hay personas que van y se exponen todos los días en su trabajo. Y es que tengo que hacerlo porque, hermano, no puedo perder el trabajo. Bueno, pero puedo ir a su casa a orar. No, porque tenemos que cuidarnos. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? El punto no es que no nos cuidemos. El punto es que nos cuidamos para lo que nos conviene. O nos cuidamos en base a lo que Satanás nos está engañando. Satanás nos está limitando. Satanás nos está marcando. Satanás nos está golpeando. Ahora escuchaba que decían, es que los beneficios de la mascarilla. Los beneficios de la mascarilla ha sido que la gente baje su nariz para que no sea tan altiva, que las orejas se puedan volver para que no escuchen lo que tienen que escuchar, lo que no tienen que escuchar, para que les tape la boca, para que no puedan hablar y sí, digamos. Pero la mascarilla nos está tapando nuestro olfato espiritual para saber y para escucharlos, para entender los tiempos, para oler esos tiempos de Dios, para oler ese olor a Satanás que viene a tocarnos, que viene a golpearnos, para oler ese aroma a Cristo cuando viene a darnos lo que Él nos prometió. Nos ha cerrado nuestros oídos para que no escuchemos los tiempos y los momentos del Señor, para que no escuchemos cuando tenemos que reprender, para que no escuchemos cuando tenemos que pararnos en la brecha. Nos ha tapado nuestra boca para que no podamos hablar. Vea cómo se han movido cosas negativas en este tiempo. Pero no podemos hablar que el aborto es malo. No podemos hablar que esta persona está haciendo lo incorrecto. No podemos hablar que esta persona entró en la maldición del infierno. No podemos hablar que el Señor, dice la palabra, nos hizo hombres y nos hizo mujeres a cada uno en su género, y en la bendición de Dios hizo el matrimonio para que seamos bendecidos. No podemos hablar porque estamos dañando a la humanidad. ¿Cómo estamos dañando a la humanidad, hermanos? Si la humanidad se está dañando sola. La humanidad se está hundiendo sola. La humanidad se está degradando sola. Amén. Dice la palabra que Dios es la cabeza de todo principado y toda autoridad, amén, y toda potestad. Así que ni usted ni yo tenemos que tener temor de hablar y de declarar la palabra del Señor, de llegar y de decirle a las personas, Cristo vive, Cristo murió por ti, Cristo te ama, Cristo no ama tu pecado, Cristo aborrece tu pecado, Cristo aborrece tu condición, pero no te aborrece a ti, porque murió por ti, porque dio la vida por ti. Eso es lo que tenemos que predicar. No tenemos que juzgar, no tenemos que burlarnos de la condición y la forma de vida de otros. No, tenemos que hablarle a esa persona que Dios creó.
no a esa condición que ha hecho el sistema, sino a la persona que Dios hizo. Y decirle esto y esto y esto es lo que Dios trajo para ti. Esto es lo que Dios te dio. La redención Dios te la dio. La salvación Dios te la dio. La vida Dios te la dio. Dios te llamó para que seas sano, no para que vivas en terror, no para que vivas en angustia. Primero decían que el COVID mataba y mataba y mataba y mataba a todo el mundo. Cuando la gente comenzó a sanarse del COVID, entonces ahora queda una consecuencia por haber tenido el COVID. Usted ya no vive normal, usted ya ahora tiene una enfermedad que va a arrastrar toda su vida en consecuencia del COVID. O sea, usted siempre tiene que atarse a la maldición de la enfermedad y eso no es de Dios. Amén. Creo que el COVID es una leve tribulación momentánea que debe traer en nuestra vida mayor peso de gloria. Y la situación que nosotros vivamos, sea cual sea, hermanos, entienda esta palabra, sea cual sea la situación en la que nosotros vivamos, tiene que producir en nuestra vida un mayor peso de gloria. Amén. Tiene que producir un mayor peso de gloria. Levante su mano si usted lo cree y diga, esta situación por la que yo estoy viviendo, esta situación por la que yo estoy pasando, esta situación que yo estoy viendo con mis ojos naturales, tiene que ser pasajera, pero tiene que producir un mayor peso de gloria en mi vida. Tiene que dejarme una enseñanza de vida, tiene que dejarme una enseñanza de levantamiento, tiene que dejarme una enseñanza de crecimiento. Aleluya. Oh, santo es el Señor, hermanos, tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Ese aguijón es solamente un timbre de alerta. Ese aguijón es un timbre de alerta para cuando nos queremos apartar del Señor. Pero ese aguijón es un timbre de alerta que cuando conocemos a Satanás, entendemos que Él lo va a tocar cada vez que Él necesite que nosotros perdamos en Dios. Y cada vez que Él necesite que nosotros nos apartemos de Dios. Amén. Dice la palabra, y este es el último versículo que voy a leer el día de hoy. Está en Santiago 4:7. Dice, someteos. Repítalo en voz alta, someteos. Someteos, me tengo que someter. Diga, me tengo que someter. Me tengo que someter. Me tengo que someter a Dios. Dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Aleluya. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero Satanás no va a huir de tu vida si tú no te sometes a Dios. Satanás no va a huir. Satanás va a ser parte de tu vida. Satanás va a ser parte de tu día a día. Satanás va a estar allí. ¿Sabe por qué? Porque solo hay dos padres. Y si Dios no es tu padre, lo será Satanás. Y si Dios no tiene derecho para contigo, tendrá el derecho Satanás. Y si Dios no tendrá autoridad contigo, la tendrá Satanás. No hay más salida que esa. No hay más salida. Yo no puedo llegar y decirle a mi vecino cómo criar y cómo educar a su hijo, porque ese niño tiene un padre y tiene una madre. Yo tengo mi casa y él tiene su casa. Satanás tiene su casa y Dios tiene su casa. Y si tú dejas que Satanás sea el padre de tu casa, Satanás va a gobernar tu casa y Dios no va a llegar a la casa de su vecino, Satanás, a decirle cómo educar a su hijo. Amén. Si tú le das ese derecho a Satanás, Dios no va a estar allí. Dios no va a poder tener autoridad. Quizás si yo veo que están agrediendo
al niño yo puedo llamar a la autoridad y decirle que haga algo. Dios será lo más que puede hacer. Llamar a sus ángeles guerreros para que lleguen y muevan las aguas y traten de ordenar. Pero si Él no es su padre, Él no se va a meter. Si Dios no es tu padre, si ya tú te rebelaste contra Dios y tú ya le dijiste, Dios, voy a probarte. Dios, mira, me dijeron que si yo me apartaba, iban a venir a pasarme cosas y un proceso de Dios y iba a haber cosas negativas en mi vida y nada me ha pasado. ¿Sabe qué? Espérela. Espérela. No porque Dios te va a hacer un daño, sino porque Satanás solamente te está queriendo atraer. Satanás te está queriendo bendecir. Satanás te está queriendo hacer una ilusión de que todo está bien, de que todo está tranquilo, de que tu forma de vida es correcta, para que cuando tú te hayas alejado lo suficiente de Dios, Él te pueda atacar y Él te pueda destruir y Él te pueda vencer. Por eso hoy Dios te está hablando, por eso Dios hoy te está diciendo, el aguijón de Pablo no era un castigo, el aguijón de Pablo no era una dolencia para muerte, no era una angustia, no era algo que iba a destruir su vida, no, era un timbre de alerta, era un timbre de alerta que le recordaba a Pablo quién era él, que le recordaba a Pablo que no acariciara el pecado, que le acordaba a Pablo que él era de carne y hueso y que en cualquier momento podía tropezar y que en cualquier momento podía caer. Y le recordaba, eres de carne. Mira, Pablo, tú sientes. Mira, Pablo, tú eres tentado. Mira, Pablo, tienes que mantenerte atento al Señor. Mira, Pablo, tienes que apartarte de esa mujer que está mal y que quiere arrastrarte al pecado. Tienes que poner límites. Mira, Pablo, y yo no le estoy hablando ya al Pablo de la Biblia, le estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti como ese Pablo espiritual, te estoy hablando a ti como ese hijo de Dios, que Dios hoy te está diciendo, mira, pon límites, no permitas que el pecado de esa persona venga y te toque, no dejes que esa persona que está dañando tu hogar, entre a tu familia y te dañe. No permitas que ese jefe te manipule a hacer lo que no debes hacer. No permitas que la maldición llegue a tu casa. No permitas que la deuda te haga hacer cosas que tú no deseas hacer. No permitas que el desánimo te venza. No permitas que la enfermedad te haga creer que Dios no tiene poder. No permitas ese aguijón. Ese aguijón es para que tú te levantes. Ese aguijón es para que la manifestación del Padre se realice en tu vida. Ese aguijón es para que tú te actives. Tú has visto cuando están esas corridas de toros. Tú has visto cuando están esas corridas de toros y el toro no se quiere mover y el toro está pasivo. Vienen con un punzón, vienen con una varilla que tiene corriente y le ponen al toro y ese toro brinca y se activa. ¿Sabes? Yo le pido al Señor en este momento que muchos de nosotros, que aquel que necesite ese aguijón, que aquel que necesite ese punzón de toro, que aquel que necesite ese punzón de toro en su costado para ser activado, que en este momento Dios pueda activarnos, que Dios pueda activar nuestra vida para que podamos entender cuándo tenemos que reprender a Satanás, que podamos aprender cuándo tenemos que resistirle, pero que podamos entender que en cualquiera de las dos decisiones que tomemos, Dios va a estar allí y Dios está allí. Dios ya le dio la orden a Satanás, y si Satanás está molestando y si Satanás está alterando tu vida, ¿sabe por qué es? Porque dice la palabra
que cuando Dios se reúne con sus hijos y cuando Dios se reúne para dar instrucciones a los ángeles y cuando Dios se reúne en el cielo para decir lo que va a hacer, dice que ahí está Satanás, y Satanás está ahí no porque quiere la presencia de Dios, sino porque está escuchando que Dios te mandó, está escuchando que Dios va a hacer con tu vida, está escuchando que Dios va a proclamar en ti para venir y destruirlo antes. Para eso está escuchando. Satanás ya sabe lo que viene para tu vida, no porque conoce tu futuro, sino porque Él está ahí más cerca de Dios que muchos de nosotros. Él está ahí escuchando qué es lo que Dios quiere hacer. Él está ahí escuchando cuando se va a activar ese aguijón para traer el mayor peso, para traer el mayor golpe, para traer el mayor dolor, para traer el mayor angustia, y que podamos caer en esa trama, para que podamos caer en esa ilusión, porque todo lo que Satanás haga en contra nuestra, hermanos, es una ilusión, es algo que no puede pasar, es algo que no va a llegar a nuestras vidas si nosotros no se lo permitimos. Pero todo cuanto Dios tiene planeado para nosotros es en Dios sí y en Dios amén. 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 Entonces entendamos, hermanos, entendamos que ese aguijón, que eso que Dios pone ahí, que esa tentación es para que nosotros seamos fuertes, es para que nosotros aprendamos a creer en Dios y es para que nosotros aprendamos a ver lo sobrenatural que Dios manifiesta en nuestra vida. Amén. Yo quiero pedirle a usted que se ponga de pie ahí donde usted está en su casa, que usted se ponga de pie y que usted diga: Señor, yo ahora tomo mi actitud de hijo. Señor, yo ahora vengo delante de ti como llegó Job y se paró delante de ti, y sin importar lo que estaba viviendo, sin importar la vida que estaba llevando, sin importar ese proceso doloroso, se paró delante de ti y te dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Padre, yo ahora declaro en este momento, Padre, yo declaro que tú haces en mi vida, que tú procesas mi vida, que tú me das, que tú me quitas, Padre, pero tu nombre nunca va a dejar de ser en mi vida, Padre. Oh Dios, porque si tú cierras esta puerta, tú vas a abrir otra, pero tu abundancia, tu provisión, lo que yo necesito, Señor, tú siempre lo vas a traer, Dios. Padre, tal vez no como yo quiera verlo, Señor, pero si tú lo estás haciendo, Dios, tú estás trayendo respuesta, tú estás trayendo vida, tú estás trayendo palabra. Señor, gracias, Señor, gracias porque tú me estás levantando, gracias porque tú estás levantando mi fe, gracias porque tú estás trabajando en mi corazón. Gracias, Señor, porque aun cuando Pablo, Señor, estuvo en islas, aun cuando Pablo estuvo en prisiones, aun cuando Pablo fue humillado, él sabía quién eras tú, Señor. Padre, yo hoy declaro, Señor, que esto que estoy viviendo, Padre, que esta leve tribulación momentánea, que yo siento que es un maremoto que va a destruir completamente mi vida, Señor, yo sé que tú vas a sacar lo mejor de esto, Señor, Padre, pero te pido ahora, Señor, que yo deje de ver con mis ojos naturales, Dios, Padre, que yo deje de ver estas situaciones con mis ojos naturales, Padre, y que yo pueda comenzar a ver estas situaciones con mis ojos espirituales, Señor. Abre mis ojos espirituales, Señor, abre mi espíritu, Señor, Padre, que tu palabra dice, Señor, que donde abundó el pecado, Dios, sobreabundó la gracia, Padre, y así, Señor, como en este momento, Dios, está abundando el pecado en Costa Rica, Señor, así como está abundando el pecado, Señor, en el mundo, Señor, yo puedo ver, Señor, yo veo y mi familia ve, Padre, que sobreabunda tu gracia, Señor, en mi vida, que sobreabunda tu gracia en mi trabajo,
trabajo, que sobreabunda tu gracia, Señor, en mi forma de ser, en mi forma de vida. Padre, abunda la gracia, Señor, aún, Padre, en mi llamado, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, permíteme ser, Señor, ese testigo, Dios, que tú necesitas, Padre, para traer levantamiento, Señor, sobre tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, estamos entrando en una temporada, Señor, y yo puedo entender que estamos entrando en una temporada, Dios, donde vienen sucesiones espirituales, Señor, Padre, donde los grandes hombres, Señor, los pioneros del evangelio, Padre, están llegando, Señor, a tu presencia, Dios, donde tú estás llamando, Padre, esos pioneros, Dios, que pagaron el precio por nosotros, Señor. Oh Dios, porque podemos ver, Señor, Padre, como un Gigi Ávila, un Franklin Graham, un Billy Graham, Señor. Padre, podemos ver como un Luis Palau, Señor, hoy parte a tu presencia, Señor. Padre, pero podemos ver cómo tú estás levantando a tu pueblo hoy, Señor. Padre, porque podemos ver, levante sus manos, hermano, yo no estoy hablando, yo estoy ministrando a su espíritu, yo estoy ministrando a su espíritu. Yo lo que le quiero decir a usted es que los pioneros ya partieron con el Señor, los pioneros ya están llegando a la presencia del Señor y ahora quedan nuestros padres espirituales. Pero ahora seguimos nosotros levantando este evangelio, seguimos nosotros dando la talla, seguimos nosotros ya no admirando, ya no viendo, ya no escuchando lo que ellos hacen, sino ahora siendo hacedores de lo que ellos nos enseñaron, siendo hacedores de lo que ellos marcaron en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, levante su mano, hermano, levante su mano y dígale: Señor, Dios, aquí estoy, Señor. Yo soy uno de los que no ha levantado las rodillas, que no ha doblado las rodillas. Yo soy uno que no me he doblado ante Baal. Yo soy uno que no he renegado de tu palabra. Señor, aquí estoy, Señor. Quiero ser uno más en la lista. Quiero ser uno más en la lista, Señor, de los que tú puedas decir: buen siervo fiel, buen siervo fiel. Padre, quiero tu confianza. Señor, quiero tu confianza, Padre. Ya entendí, Señor, ya entendí, Padre, que lo que yo viva en este mundo, no es lo que marca mi tiempo, no es lo que marca mi bendición, no es lo que marca mi estabilidad, Señor, porque tú traes y tú cambias, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, tú cambias mi momento, Padre, en cualquier momento, Dios, Padre, en un cerrar y abrir de ojos, Señor, tú cambias mi condición, Señor, natural, Padre, para que se refleje tu espíritu, para que se refleje tu llenura, Dios, en el nombre de Jesús, yo ahora te pido, Señor, esos depósitos que me están escuchando, Señor, Padre, esos depósitos que me están escuchando en vivo, Dios, pero esos depósitos que me escucharán, Señor, y que tú me estás escuchando ahora tú me estás escuchando, quizás y esto ha sido grabado y tú dices: lástima que no recibí esta bendición, pero el Señor hoy me pone a hablarte, tú que vas a escuchar esto después, tú que lo estás escuchando y tú dices: lástima que no estuve en ese mover del Espíritu. Pues en el momento que tú abras este video, en el momento que tú escuches esta palabra, se activará la unción, y el Señor te va a hacer recibir, lo que Él tiene para ti, lo que los hermanos están recibiendo en vivo, lo que los hermanos están recibiendo en el momento, vas a recibirlo y tu hermano lo estás viendo ahora, pero cada vez que tú lo veas, tú vas a recibir una doble porción, porque el Señor está trayendo un mover en estas palabras, el Señor está trayendo un mover, el Señor te está diciendo hoy que entiendas que el Señor está removiendo, el Señor está subiendo de nivel, el Señor está subiendo de nivel sus hijos, el Señor está subiendo de nivel. Unos ya están en gloria, unos están recibiendo la retribución del Padre, unos ya están allá recibiendo
el galardón, pero ya subieron nuestros padres y nuestros padres están tomando una estafeta en este momento, están tomando una autoridad, pero estamos nosotros y nosotros tenemos que levantar la unción nuevamente. Nosotros quedamos para levantar ese tabernáculo de David, nosotros quedamos para mantener ese fuego ardiendo, nosotros quedamos para poder levantar esa iglesia que no ha doblado las rodillas, esa iglesia que no se cansa, esa iglesia que no pone pretextos. En el nombre de Jesús yo ahora declaro unción, yo ahora declaro un renuevo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No hay un antes y no hay un después en este momento, no hay un antes y no hay un después. Hay un libro de los hechos, hay un libro de los hechos. El Señor me pone que en este momento estamos escribiendo un capítulo más de ese libro de los hechos, estamos escribiendo un capítulo más, porque el libro de los hechos fue lo que hicieron los apóstoles al principio, fue lo que hicieron los hermanos que han abierto el evangelio en Centroamérica, son lo que han hecho los hermanos que han dado la talla en los 70s, en los 60s, son los hermanos que se levantaron en los 80s, pero somos los que estamos ahora, que fuimos preparados para este milenio, para este nuevo milenio. Estamos aquí ahora, ya no estamos hablando de que cuando venga el nuevo milenio, estoy hablando de que ya hay personas en este milenio que nacieron en este tiempo, que nacieron en esta temporada, que nacieron en este milenio, que ya tienen 21 años, que ya son adultos, que ya tienen que pararse en la brecha, que ya tienen que entender que viene un tiempo de crecimiento, que viene un tiempo de tomar el lugar que otros tomaron, de esas personas que admiramos por tantos años, pero no solo los admiramos, aprendimos de ellos y ahora vamos a tomar ese lugar. Vamos a tomar ese lugar. Aleluya. Ellos subieron de bando. Ellos subieron de escalón. Ellos subieron. Ellos tienen nuevas medallas en sus cabezas. Ellos tienen nuevas medallas en sus uniformes. Pero hay otros que recibieron medallas. Y hay otros que estamos recibiendo medallas. Y vamos creciendo, hermanos. Tienes que crecer, tu espíritu tiene que crecer en ti, tienes que crecer para orar, tienes que crecer para interceder, tienes que crecer para que tu casa sea un foco de bendición, para que tu casa sea una casa de oración, sea una casa de bendición. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, no lo que vivimos hace años, lo que vamos a vivir ahora. Dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo hoy declaro, levante sus manos y diga: Señor, si yo vi tu gloria en un momento en este lugar, si yo vi tu gloria en mi vida, Padre, yo ahora declaro que esa gloria no se compara a la gloria postrera que yo voy a vivir, porque tu palabra me dice que la gloria postrera que viene es mejor que la primera, Señor, y yo tomo esa palabra, Señor, y yo declaro un levantamiento, y yo declaro una unción diferente en mi vida, y yo declaro un compromiso diferente. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, si usted se siente confrontado, si usted siente que esta palabra le estremece, es porque Dios está estremeciendo su vida, es porque Dios le está diciendo a usted que usted no es un espectador nada más, que usted es parte de esto, que usted le busque, que usted le anhele, que usted busque en el corazón de Dios las respuestas que tanto ha estado buscando, porque ahí están esas respuestas, porque el Señor trae levantamiento, porque el Señor trae unción. Oh Espíritu Santo, gracias Señor, gracias Padre Santo por este tiempo, Dios. Gracias Señor por cada una de las personas, Señor, que está siendo bendecida, Padre, a través de mi persona como instrumento, Dios. Padre, porque yo declaro, Señor, que solamente soy un instrumento tuyo, Dios. Que yo soy un instrumento, Padre, para que tú hables, para que tú trabajes, Señor. Padre, yo te pido que esas personas, Señor,
que están escuchando en este momento, Dios. Padre, venga tu llenura, Señor. Padre, si su caminar no está en orden contigo, Señor. Padre, si hay camino de perversidad en ellos, Señor. Si hay camino de pecado, Dios, confróntales, Dios. Padre, que puedan ordenar su casa, que puedan ordenar su vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que saquen, Señor. Que saquen, Señor, todo lo que está golpeando, Señor, su vida para crecimiento, Dios. Y que pueda venir tu orden, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo ahora declaro, Señor. Yo ahora te pido, Señor, que envíes ángeles, Señor. Envía ángeles, Señor Dios. Padre, háblales por sueños, háblale por visiones, Señor. Padre, que personas, que ángeles se acerquen, Señor, en la calle, donde ellos van, Señor, y ellos puedan escuchar, Señor, lo que tú quieres hablarles, Señor. Padre, confróntales de pecado, confróntales, Señor, de desánimo, confróntales de enfermedades, Señor. Confróntales, Señor Dios, de esos aguijones, Padre, que han permitido que Satanás use, Dios, y que ellos puedan volver a poner esos aguijones en tus manos, Dios, como lo hizo Pablo, Dios. Padre, esos aguijones que trabajen en tu mano para que sean el timbre de advertencia, Señor. Padre, pero que no sean, Señor, el foco de maldición que Satanás va a usar para destruirles, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te lo pedimos. Te pedimos que tú honres, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Padre, y te pido que confrontes, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, les bendigo, bendigo sus vidas, bendigo su familia. Que en el nombre de Jesús ustedes puedan entender y puedan recibir con el Espíritu y en el Espíritu esta palabra que el Señor trajo para nosotros hoy. Amén. Esto no es solamente una prédica, esto es una advertencia de Dios para que podamos crecer en Él. Es una advertencia para que podamos ser las personas que Dios necesita que seamos. Así que le invito a que usted comparta este video, que usted pueda escucharlo, que usted pueda anotar, que usted pueda tomar lo que Dios está dando para su vida. Amén. Le bendigo, gracias por estar con nosotros un jueves más. Que la gracia y la paz del Señor esté en sus vidas, en sus corazones, y que el cumplimiento del Señor se acelere en cada uno de ustedes. Amén. Les bendigo, hermanos.